Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos con la primera parte de la jornada 5 de la Liga F, la jornada 5 que se abrió con este triunfo de la Real Sociedad frente al Badalona, primer triunfo que consigue la Real esta temporada fuera de casa, en este caso ante el Badalona, un equipo que aún no había encajado ningún gol y que tampoco sabía lo que era perder en lo que va de temporada. Ayer sí que cayeron ante la Real, que llevó el primer triunfo de la temporada gracias. Bueno, el primer triunfo de la temporada me refiero, con gol de Edna, que marcó el primer gol de la temporada, y creyó el triunfo a su equipo, con además el tanto de Lucía Pardo después, en un partido para mí de la Real bastante bien trabajado, dominado en todo momento. Es verdad que quizá faltó algo de fluidez en los últimos metros, porque el Badalona defensivamente demostró otra vez su solidez, pero la Real sumó un triunfo muy importante que le colocaba en ese momento líder. Sí, o sea, la Real ya viene demostrando pues que está en un estado de forma muy bueno, que está encontrando pues su estilo de juego y el Levante, o sea, y el Badalona, pues al final pues se encontraba con una Real, pues como he dicho, en una dinámica muy buena y bueno, pues por mucho que lo intentase, pues era muy difícil mantener la portería a cero también contra el equipo de Arturo Ruiz, porque ahora mismo, sobre todo con el perfil como por ejemplo el caso de Edna, que ya sabemos el potencial ofensivo que tiene, pues era complicado seguir manteniendo esa buena racha, pero yo creo que igualmente un 0-2 es un resultado que podía haber sido un pelín más amplio por parte del dominio dominio, el control Hmm. de la Real y las poquitas oportunidades que tuvo el Badalona. El dominio sí, lo que pasa es que tampoco hubo tantas ocasiones de peligro, con lo cual creo que al final sí que es justo, pero es verdad que sí que se vio una Real superior en todo momento. Vemos el 11 del equipo catalán, el equipo de Ana Junien, que salió con este habitual 4-3-3, en portería Antonia Canales, defensa con Majarini y Cubedo en el central, lateral izquierdo para Itzi Piniños, derecho para Paula Sánchez o Nuria Garrote, porque estuvieron las dos más o menos en esa posición. Dentro del campo para María Jompar junto con Sara Jankowska y también la presencia de Paula Sánchez o Nuria Garrota, porque digo que estuvieron las dos variando mucho por ahí. El lado derecho para Elena Yulbe, el lado izquierdo para Lice Chamorro y en punta la sueca Loreta Kulasi. Un 11 con dos novedades, que son dos fichajes, que son Jankowska y Kulasi, aunque vea que Kulasi lleva ya varios partidos jugando de inicio. Y luego también, pues repite la pareja Cubedo-Majarín con Berta Pollada ya en la convocatoria. Sí, o sea, pero yo creo que por ahora el rendimiento que le han dado tanto Cristina Cubedo como Sonia Majarín, por ahora a Ana Jungent le está gustando. Vamos, ayer, por ejemplo, vimos una ocasión que Cubedo pues, salvó bajo Mm. palos. O sea, son dos jugadoras que yo creo que también se están entendiendo muy bien en ese eje de la zaga. Es cierto, pues que ahora con la vuelta de Berta Pulladas, pues quizás haya algún tipo de rotación, pero por ahora yo creo pues que la entrenadora está bastante contenta con esta pareja de centrales y le está funcionando. Entonces, pues a lo mejor lo mantiene, a lo mejor empieza a hacer rotaciones, ya iremos viendo. Y el resto, pues lo que comentabas un poco, ¿no? O sea, la gran novedad es la de Jan Koska. Kulasi, pues en los últimos partidos sí que ha ido contando con minutos y bueno, creo que todavía no ha llegado a anotar ningún gol, pero algo que pues que a una delantera centro quizá se le debería exigir un poco, pero bueno, o sea, por ahora yo creo que debe ir adaptándose, ir cogiendo un poco de ritmo y también lo que veníamos comentando jornadas anteriores, el tema de los extremos, que bueno, ya parece que Elena Yulbe sí Mm. que se está asentando en ese once titular, con Lice también, que Me puede pone de ser extremo. extremo, puede Mm. ser yo creo que sí, sí, de delantero centro. Igualmente, o sea, yo creo que es una jugadora, esté donde esté, que aporta mucho ofensivamente y entonces, bueno, o sea, Ana Jungent está apostando también pues, por mantener a Kulasi y a Alice y la manera de conseguirlo pues es escorando un poquito a esta última. Pues sí, este es el 11 del Badalona. En el caso del equipo de los Tierra, en portería Julia Rula, defensa entre 4 y 5. Hubo momentos de 4, sobre todo en ataque, en defensa hubo momentos de 5. Centrales, Moraza en ella Aparicio fijas. Luego se metía a veces Lucía Rodríguez de tercera central, con Arola en la derecha. En la izquierda para Ayara Aguirre Zabala. El centro del campo, formado por Andrea Yacinto junto con Clara Cainova y Einsa Eguiguren y arriba Nereiz Aguirre junto con Edna
la pareja que ya jugó la semana pasada. Nerea Aguirre bueno, no marcó esta semana y además se marchó tocada, esperemos que no sea nada serio, y jugó junto a Aina en este partido. Y ya digo, pues un 5-3-2 para atacar, para defender un 4-4-2, un esquema bastante móvil y flexible durante el partido. Sí, o sea, estamos viendo que le está funcionando muy bien ese esquema a Arturo, sobre todo el hecho de tener a Yara, que está en un estado de forma también muy, muy bueno, en esa banda izquierda, bueno, banda carril izquierdo, y Arola, sobre todo, pues eso, en labores más bien ofensivas por el carril derecho, que bueno, ya hemos visto también pues que en labores defensivas se puede aplicar también un poco, pero principalmente, o sea, sus virtudes destacan sobre todo ofensivamente. Y bueno, o sea, pocas novedades creo yo, o sea, un 11 pues que sí que sorprende, o bueno, a mí me sorprende un poco el hecho de que Insa parece que se está asentando un poco en lo que viene a ser el 11 titular con la juventud que tiene, pero vamos, que a Yara más de lo mismo, o sea, Arturo ya lo demostró el año pasado también en el Granada, que no es un entrenador que se asuste por poner a jugadoras jóvenes, ¿no? O Mm. sea, al final lo que valora es su calidad y lo está demostrando también aquí, pues poniendo a Yara, poniendo a Insa y bueno, y en ataque también Edna, que poco a poco ya lo vimos en la jornada anterior, que va cogiendo un poco de rodaje y ayer pues al final se acabó llevando el premio. Sí, es que también hay que tener en cuenta que no solo la juventud, sino que el talento, que ya se está viendo que esta Real tiene futbolistas muy jóvenes, pero con sobrada capacidad, el caso de Insa y también de Ayara, que fue la protagonista de la primera jugada del partido interesante, que es un centro muy bueno desde la banda izquierda, el remate creo que es de Arola Aparicio y se encuentra con la intervención de Cristina Cubedo, que salva el primer gol del partido. Y fue un poco lo mejor de la primera parte por parte de la Real en cuanto a llegadas de peligro, porque sí que es verdad que estuvieron dominando el partido en todo momento, no hubo ninguna... Sí que hubo un tramillo por ahí a partir del 30 más o menos, que el Badalona se fue encontrando un poquito más cómodo, llegando más al área rival, pero realmente la Real tuvo el control del partido en todo momento en el encuentro. Hubo, como decía, ese tramillo por ahí, pero realmente el dominio fue de la Real, con el balón constantemente la Real, pero es verdad que se enfrentaba a un bloque muy compacto, muy sólido, que apenas dejaba huecos y que sobre todo no le dejaba conectar ni con Erez Aguirre ni con Andrea Jacinto zona peligrosa y trataban a veces de buscar por arriba a Yara en la banda izquierda, en la derecha Arola, también eché en falta quizá alguna conducción más adelantada de Naya Aparicio y de Moraza, y quien sí que lo intentó un poquito más y que fue un poco más protagonista fue Lucía Rodríguez, que recuerdo sobre todo una jugada que se marchó a este futbolista del Badalona y finalmente pues encontró a Insa y no acabó la jugada de la mejor manera, pero maneras diferentes de intentar de romper al Badalona, que realmente defensivamente estuvo muy sólido, el trabajo muy bueno tanto de Majarín. Es verdad que Cubedo solo la primera, pero para mí Majarín estuvo mejor todo el partido, salvo varias con muy buenas intervenciones defensivas, y también en la Real destacar a Naya Aparicio, que estuvo muy atenta a muchas acciones de ataque de Badalona, que lo buscó por banda derecha con Elena Yulbe, que no pudo con Ayara, y en el otro lado sí que es verdad que Lice pudo tener alguna intervención más, pero siempre trató de llegar al corte Naya Aparicio para evitar que se moviera el marcador. La primera parte, como digo, no hubo muchas ocasiones de peligro porque al final tuvo la Real 3 tiros, 2 el Badalona, a portería 0 el Badalona, 2 la Real, pero los 2 tiros pues no fueron tan cercanos como lo habían sido, por ejemplo, otros partidos. Sí, o sea, la Real pues al final se encontraba con un equipo al que cuesta mucho marcarle, o sea, ya lo hemos comentado, hasta ese momento todavía no le había marcado ningún equipo, mantenía la portería a cero y claro, pues que iba a ser una tarea complicada conseguir marcar ese gol, pero es un poco lo que comentabas también, o sea, la Real iba tirando de recursos y las jugadoras que tienen es eso, o sea, al final que tu central lateral, que en este caso Lucía Rodríguez, sea una jugadora eso, que pueda sacarte un regate que se vaya de tres jugadoras, o sea, tiene recursos de todo tipo para poder desatascar este tipo de partidos, pues que yo creo que cuando te encuentras con una defensa bien plantada, como es el caso de la del Badalona, te viene muy bien tener este tipo de jugadoras que puedan inventarse diferentes tipos de jugadas para pues más o menos con creatividad acabar teniendo ocasiones, aunque bueno, en la primera parte es 2 tiros a puerta solamente, que bueno, por suerte en la segunda parte sí que acabaron viendo Sí, puerta.
Sí, la verdad es que en la segunda parte también es verdad que el partido se fue abriendo un poquito más allá después del gol, sobre todo que llegó pronto. Pero sí que es cierto que veíamos a la Real tratando de hacer más daño, porque al final en la primera parte el partido tenía muy controlado. En todo momento la Real fue dominadora, llegó con mucho más peligro, bueno, con mucho más peligro, llegaba con mucha más intención. Lo que pasa es que le faltaba ese peligro, le faltaba filtrar esos balones, le faltaba también esa capacidad de romper líneas, porque Badalona defensivamente fueron muy sólidas, sobre todo también destacar el trabajo del centro del campo de María John Park, que me gustó muchísimo su trabajo, hizo un partido realmente muy sólido, también de Paula Sánchez, y quizá pues le podía faltar algo más de ser más incisivas, sobre todo Elena Yulbe, que no fue tan protagonista como debiera, y Lice Chamorro un poco lo mismo, y también Kulasi, pero también por la buena defensa de la Real, pero la primera parte del Badalona en defensa la verdad es que muy sólido. La segunda parte, pues es como digo, al final el gol marca todo completamente, porque llega en el minuto 49, es una jugada de otra más de todo el partido, porque la Real la verdad es que no paró de intentarlo, encontró bien Narola Palizo, quizá con algo más de comodidad que de otras opciones, no le llegó a Nerea Izaguirre, hubo un rebote ahí con Cristina Cubedo y le cae finalmente a Endaimade, que no perdona el mano a mano sola frente a Canales y marca el primer gol de la temporada y también el primer gol que hacen en todo el curso a Canales y también con el Badalona, evidentemente, porque es un nuevo fichaje. Y la verdad es que, bueno, un gol merecido, porque está haciendo mejor la Real. Quizá la forma de conseguirlo, pues un poco, entre comillas, fácil, porque fue una acción con un rebote afortunado, pero evidentemente también está ahí la colocación de la futbolista de la Real para sumar el primer gol de la temporada. Y a partir de ese gol, sí que es verdad que el Badalona trata de responder, trata de reaccionar un poco, pero no consigue en ningún momento poner en aprietos a la defensa de la Real. De hecho, el primer tiro en todo el partido a puerta llega en el minuto 80, que es una acción tras un córner que acaba el Chamorro probando a Rula, que estuvo muy bien ayer, sobre todo. Lo comentaba otro día contigo, Julia, el tema de que por la mano está jugando muy bien, porque está haciendo paradas muy buenas, y quizá el tema de los pies es lo que más le costaba. Ayer no, ayer estuvo muy bien con los pies, muy segura, no cometió ningún error, y sobre todo no se complicó la vida. Cuando tenía que pegar el petazo lo pegaba sin ningún problema, y la verdad es que Arrula está rindiendo muy bien en lo que va de temporada, dando seguridad cada vez más, y sobre todo, como digo, con las manos muy sólidas. Ayer esa parada fue la única que tuvo que hacer, pero también tuvo alguna intervención de puños, de aguantar bien y lo hizo muy bien. Y luego, con los pies, no hubo ningún despiste, ningún error y muy segura. Claro, comentábamos antes la juventud de Ayara y de Insa, pero es que Julia Rula, voy a ver ahora mismo, pero creo que también es muy joven, si no me 19 años, sí, equivoco, sí, ahora sí, estoy sí. viéndolo aquí, 19 años, o sea que es una jugadora que también tiene muchísimo Y es que margen de mejora. realmente hablamos de su séptimo partido en Liga F, porque debutó la temporada pasada en dos partidos y ahora está jugando titular desde el principio de temporada, pero no deja de ser su séptimo partido, es decir, es una recién llegada a la competición y está jugando en un equipo como la Real, como titular, siendo importante y dando un buen rendimiento. Sí, sí, teníamos la duda de cuando se fueron tanto el Ete como Lat Santana, de a ver cómo iba a funcionar la portería de la Real, porque no habían fichado a nadie, y es que lo tenían en casa, o sea, y lo está demostrando perfectamente con muy buenas intervenciones, cada vez con más seguridad, como comentas tú, pues también con los pies, ya no solamente con las manos. Y comentando también el tema del gol de Edna, que estoy viendo aquí en el minuto 49, el año pasado, o sea, yo creo que ahí se nota también la mano de Arturo muchísimo, porque el año pasado con el Granada se veía también que en la vuelta después del descanso, el Mm. Granada anotaba muchísimos goles. Yo no sé exactamente qué ocurre ahí en ese vestuario, las charlas técnicas, cómo de motivadoras serán, pero se veía que el Granada siempre salía justo después, los primeros 15 minutos después del descanso, que salía como con mucha más garra. Y yo creo que pues, ayer con la Real se demostró también eso, que la charla técnica de Arturo funciona y funciona muy bien. Y se vio en eso, en cuestión de 4 minutos, un gol que, pues bonito y muy preparado, muy elaborado tampoco Tres fue, puntos. pero es que es Edna. Sí, 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 o sea, es Edna, al final tienes que saber estar ahí y saber rematarla, porque Sí. es controlarla, rematarla, o sea, y eso Edna, pues sabe hacerlo a la perfección. No he caído en lo que comentas, pero la verdad es que es completamente cierto. Es verdad que esta jugada también es muy Granada del año pasado, porque es una jugada en la que si cambiamos a Nereiz Aguirre y, y Arola por Laura Pérez,
La jugada es muy similar porque al final es una jugada de la propia Nerea Izaguirre hacia Arola, como de Lauri a Laura, centro de Arola y Nerea Izaguirre está para rematar, luego finalmente le cae a Edna, que también estaba la temporada pasada en Granada, con lo cual es una jugada bastante de ese playbook de Arturo Ruiz. Y sí, la verdad es verdad que también hay que comentar otros partidos que ha habido un poco lo mismo con la Real, sobre todo la semana pasada contra el Levante, la segunda parte fue mucho mejor que la primera. Eso también es muy positivo, evidentemente, porque creo que los partidos, si empiezas bien, fantástico, pero lo más importante es cómo los acabas. Y la Real, la verdad es que los ha acabado muy bien, quitando que quizá el partido del Madrid, que fue un partido que fueron de menos a más, de más a menos. Aunque a mí me gustó más la Sí. segunda parte que la primera, también te digo. Pero sí que es verdad que está viendo una Real que las segundas partes cambia para mejor y en este caso pues la verdad es que también. El partido la verdad es que no hubo en ningún momento de bajón. En todo momento contundentes, sólidas y con los cambios también muy serios en todo momento. Fueron cambios justos, tampoco tocó demasiado. Quizá un cambio lógico es meter a Pablo Fernández por Inzaghi Guren, porque tiene un futbolista más de toque en el centro del campo para madurar el partido. Luego obligado a Neriz Aguirre por lesión. Creo que es un pisotón en el tobillo, pero bueno, afortunadamente pudo seguir un poco, aunque luego se tuvo que retirar. Y la entrada de Mirari por Arola, que es un cambio de mujer por mujer, jugó jugadas muy similares. Luego sí que verá que hizo un doble cambio casi en el descuento defensivo, metiendo a María Molina por una jugada que tenía María como Lucía Rodríguez y a Guridi por Andrea Jacinto. Pero realmente los cambios fueron lógicos en todo momento, buscando que el partido no se le fuera de las manos y en todo momento estuvieron muy bien colocadas, muy sólidas y como digo, el Badalona tuvo esa ocasión de Elisa Chamorro. Los cambios que hicieron tampoco fueron malos el Badalona porque la Ana González le dio un poquito más de punch en el centro del campo, Irina por Pablo Sánchez también le dio un poquito más, aunque llegó tarde quizá el cambio porque llegó en el 82 de partido. Pero la verdad es que la sensación que dejó en todo momento la Real es que salvo un despiste, que podía ser, como decía, pues una equivocación de Arrula con los pies, una acción que defiendan mal por lo que sea, no iba a haber mucho más opciones para el Badalona porque en ningún momento se les vio capaces de poder igualar el partido y bueno, pues ya fuera de ese posible empate llegó el definitivo 0-2 en una acción muy buena de la Real, el pase de Cainova para Lucía Pardo que le pega de lujo y marca otro gol más. Lucía Pardo, lo me cuenta muchas más veces, tú estás muy de acuerdo conmigo, que es una jugadora que cada vez que juega marca, rinde muy bien la futbolista madrileña y la verdad, bueno, madrileña de Vigo, y la verdad que está encontrando un ecosistema muy favorable para ella en la Real, porque sale del banquillo, siempre rinde y está viendo una Real que más allá de la victoria, que es muy importante también por supuesto, la sensación que deja de equipo que cada vez crece más, cada vez va para arriba y en esta jornada un partido difícil ante un equipo que ni había encajado gol y tampoco había perdido, es una victoria muy sólida en un partido que la estadística lo deja claro. Tuvo 9 tiros por 4 de su rival, a puerta 1 solo el Badalona, 4 la Real y una posesión dominada al 55% por parte del equipo de Arturo Ruiz. Es un 55% de posesión. Ahora mismo sí, sobre el papel me parece incluso poco, pero bueno, o sea, a ver, es que el Badalona pues es un buen equipo, por mucho que no gane todos los partidos, pero es cierto pues que sabe jugar pues sobre todo a eso, defensivamente es muy, muy sólido y la Real pues supo plantarle cara y bueno, 4 tiros a puerta, 2 goles, quizás faltó un pelín más de 4 has dicho, ¿no? Creo. Sí, a ver, es que también te Bueno, digo que las ocasiones claras, claras no fueron del todo. Realmente se puede hablar de claro, o sea, por efectividad. eso. Las claras a gol, no hubo fallos. Claro, o sea, yo creo que la Real también, pues, quiso intentar mantenerse cómodo, o sea, no tener tampoco prisa a la hora de marcar. Y bueno, o sea, pues con un 0-2 al final es un resultado, pues, que viendo el rival que era, viendo que era fuera de casa, son 3 puntos que valen oro y que, bueno, en ese momento les ponían como primeras en la tabla liguera. Pues sí, le ponía en primeras en la clasificación, a esperar a lo que jugara luego el Barça, pero desde luego primeras y sobre todo otra jornada más en Champions, que es el objetivo de momento para ellas, que van paso a paso, no quiero ponerle expresión porque se ha visto un equipo que rinde muy bien, pero no en el primer año que la Real nos habla bien hasta enero y luego ahí cae. De momento va bien la cosa, hay que esperar luego cuando la temporada se empiece a empinar un poco más, esperemos que no, pero desde luego la Real pinta bien, ojalá que continúe así más tiempo. Vamos con el siguiente duelo de la jornada, misma hora que este. Duelo de recién ascendidos entre la Deus Logroño y el Alama.
Y la verdad es que fue un partido que sorprendió por todos lados, porque esperábamos un partido de pocos goles, pocas ocasiones, de ambos equipos fumando el empate, y vimos un 2-4. Es verdad que hubo una acción que lo cambió todo, que es la expulsión que ahora comentaremos de Amo, pero la sensación que dejó el partido es desde el principio que ambos equipos fueron sin arnés, a por todas, y es verdad que la expulsión luego hizo que se moviera todo mucho más, pero aún así el partido la verdad es que no defraudó en absoluto. En la previa, la verdad es que estábamos nosotros para haber echado la quiniela, no, con este partido desde luego que no acertamos por eso mismo que comentabas, ¿no? Que pensábamos que iba a ser un partido pues de pocos goles y al final pues lo que vimos fue 6 goles en total, bastante descontrol en el sentido de que pasaban cosas para un bando, cosas para otro de Hmm. repente, o sea, muchos giros y pues, sobre todo eso, el tema de la doble amarilla, roja, en definitiva expulsión de Amo, que sí que lo cambió todo bastante. Y bueno, un partido bastante interesante de ver en el sentido de que pasaron muchas cosas Sí. en cuestión, sobre todo en la segunda parte. Bueno, y la primera, porque al final, desde la Bueno, sí. expulsión hasta el descanso, cambió completamente el partido. Y también es verdad que para la Lama esta victoria es muy importante porque el primer triunfo de la temporada siempre lo es, y además en un rival directo, pues más aún. El 11 del Dux Logroño, el equipo de Héctor Blanco, que saltó con su habitual defensa de 5 con 3 centrales. En portería María Miralles, como es habitual, que hizo otro partido. Es verdad que tuvo un poco de todo en el día de ayer, porque tuvo, quizá ahora comentaremos ese posible error en el primer gol. Luego Primero, tuvo sí. paradas muy destacadas, como al final del partido, que tuvo una tremenda con los pies. No fue un partido para ella fácil tampoco, porque tuvo mucho trabajo, pero centrales tuvo a Matthews por delante, junto con Natalia Cebolla y también la presencia de Rebeca Costa da Silva, centro del campo, lateral izquierdo en este campo para Lorena Valderas, derecho para Anneli Leitner, delante Isina, Amo y Falfan, y arriba doble punta para Mahuete junto con Mia Senjo. Este 3-5-2, creo que solo un cambio o dos respecto a la semana pasada, que creo que jugaron Iria Castro y diría que también Marta Más Ferrer me quiere sonar. Y esta semana, no, era un Paula Rubio y esta semana Falfán y Lorena Valderas. O sea, pero yo creo que sobre todo lo que viene a ser el esquema, yo creo que Héctor lo tiene más o menos claro, que este va a ser su sistema. Se sienten cómodas con esa defensa de 5, con 2 carrileras en este caso. Y bueno, o sea, ayer pues no fue su mejor día, o sea, por mucho que hubo jugadoras, pues en el caso, por ejemplo, de Mia Senjo, pues que sí que lo hizo bastante bien, y Sina, pues como siempre también yo creo que siendo un poco la líder o sobre todo la que temporizaba un poco lo que venía a ser el juego del Dux. Y sí, o sea, lo que comentabas de Miralles, pues comentaremos sobre todo su actuación en lo que vino a ser el primer gol, pero que yo creo que sigue siendo una de las piezas fundamentales en lo que viene a ser el juego del Dux. En el Ahora, Alama, en portería, Elena de Toro. Otra jornada que cambian de portera en el Alama. Y no es el mejor partido, creo, para que sea con este puesto Elena de Toro. Tuvo sobre todo el empate del Dux Logroño, el segundo gol, un poco discutible su decisión. Defensa con dos centrales, Janel Correa y Nuria Martínez. Carril izquierdo para Astiz Álvarez, carril derecho para Alba Santa María. Centro del campo, Alier Quintero junto con Anita Velázquez. Con Yaiza Gigi, la MVP del partido, en enganche. Lateral 1, banda izquierda para Raquel Pinel, banda derecha para Belén Martínez y de punta Marta Gestera. sí, o sea, creo que fue en la jornada anterior o hace un par de jornadas que comentaba la falta de gol de Belén, pues que casi siempre tenía oportunidades, pero que no terminaba de materializarlas, pues en este caso sí que ha sido, o sea, me alegro también mucho por ella de que por fin haya encontrado el gol. Y bueno, o sea, una alineación, pues que como decías, sigue, o sea, de nuevo estamos viendo rotaciones en la portería. No sabemos, o sea, no se llegó a preguntar, creo tampoco, el tema de la rotación, o sea, a lo mejor seguramente sea una decisión técnica.
A mí tampoco me pareció que Elena de Toro lo hiciese mal, la verdad. O sea, en ese segundo gol ahora No, mismo no recuerdo pero exactamente qué fue. bueno, En que plan, sale y se ahora la come. eso. Y, y bueno, por lo demás, pues un poco sobre todo eso, esa figura de Gigi, pues que tiró del carro también, esos 2 goles. Yo creo que una Lama, pues que ayer se sintió muy cómodo con esta alineación y sobre todo contra un equipo pues que se conocían del año pasado, por mucho que sobre todo el Dux haya cambiado en esas jugadoras que tiene ahora. Sí, obviamente es verdad que el partido para el Dux. Es que fue un partido muy extraño, porque no empezaron mal el partido. La verdad es que los primeros No, 20 minutos fueron por parte de ambos equipos, como se esperaba. Un duelo igualado, ambos equipos buscando la portería rival, pero con sus carencias ofensivas evidentes, porque son dos equipos que les estaba costando. Y la verdad es que los primeros 20 minutos apenas llegan a tirar. O sea, hay un tiro de Mia Senjo antes del gol que se marcha muy bien y que lanza al palo. al palo. Es verdad que quizá da un poco la sensación de que tenía más el control el Dux porque sufría poco en defensa y al contraataque hacía daño, sobre todo con pases de Isina hacia Mia Senjo y también con alguna carrera de Maguete. En el Alamas sí que daba un poco la sensación de que buscaban constantemente a Belén Martínez, pero no acababa de entrar mucho en juego y quizá pues al principio del partido se costó un poquito más y ese gol de Mia Senjo pues evidentemente lo puso un poquito más de cara para el equipo riojano. Otra vez Isina, que esta temporada ha sido clave para el Dux Logroño porque en lo que va de temporada ha marcado 2 goles y 2 asistencias y ha contribuido los 4 goles del equipo de esta temporada con gol o asistencia, brutal lo suyo. Y en este caso asistencia para Mia Asenjo, que no tiene más que meter la cabeza, que lo hace muy bien también, porque la verdad que la coloca fuera del alcance de Elena de Toro, pero muy bien la futbolista dominicana, primer gol que marca en la Liga F y primer gol que marca también esta temporada en casa. Y bueno, es verdad que el momento del 1-0 parecía que al Dux le daba una ventaja que ya veíamos un poco en la previa. Y luego es verdad que el partido siguió un poco por ahí. El Dux tampoco tuvo para hacer el 2-0, pero sí que se las veía un poquito más cómodas, buscando sobre todo el contraataque con Maguete y con la propia Mia Senjo. El centro del campo también trabajaba muy bien, algún golpeo de fuera del área de Falfán recuerdo. Se veía el Dux que no estaba nada mal en el partido, pero llegan las amarillas de Amo. La primera de ellas es la que creo que es más discutible, porque es una jugada que golpea con la mano, que es verdad que el árbitro lo ve y bueno, pues lo pita y señala amarilla. En mi opinión es una jugada que no hay intención y que quizá una amarilla ahí es excesivo. Luego la segunda la comentaremos, pero la primera jugada a mí me parece que mm, un poco rigurosa. A ver, ese tipo de jugadas, pues es cierto, pues que si la árbitra lo ve claro que ha sido mano, puede llegar a sacarle amarilla, pero o sea, Sí. sobre todo yo creo que es el tema de cómo lo gestiona ella misma, porque es que creo que es en cuestión de 5 minutos lo que tarda en ver la primera amarilla y después la segunda, que eso ahora comentaremos bien esa jugada polémica. Y en el 36 ve la Ujú, primera y en el 42 la segunda. exactamente. Yo creo que eso también es de tenerlo un poco en cuenta, también teniendo en cuenta que la segunda podría haber sido roja, eso que se llegó a revisar. Y lo que comentabas también, eso, el tema de el Dux sí que es con el gol de Mia Senjo, que yo creo que también fue un premio después de esa jugada que acabó dando en el palo. Y fue un premio también, o sea, el centro de Isina es muy bueno en ese primer gol, ella mete la cabeza muy bien. Y después, o sea, sí que se veía al Dux más cómodo, aunque la Lama no se echó atrás, o sea, no se achicó, sabían pues que con un 1-0 el partido estaba muy, muy abierto. Y se vio también un larguero de Janel, si no me equivoco, y que después acaba parando un poco de Miralles, que la Sí, cierto. desvía a, Ujú. que la desvía a córner, o sea que se vio Bueno, no sé que tanto no uno sé si como es otro, Janel o es Aldiz Quintero, pero sí que es una acción que llega antes del gol, sí, cierto. sí, no, o sea, llega después, o sea, bueno, llega antes del gol de la Lama, exacto, sí, con el 1-0 en el marcador, o sea que la Lama no se achicó ni mucho menos Es y Quintero, es quiso tener Quintero. sus oportunidades. Es que, vale. No, pero es Y, que vale, y los nada, al eso, 4 los al 5 o los al 6 que son muy similares. bueno, pero, que al final es eso, o sea, que una jugadora de la Lama acabó atreviéndose a tirar desde muy lejos también
y bueno, pues casi tiene la suerte de marcar gol. Lo que pasa es que en este caso pues no fue así y dio en el palo. Pero bueno, sí, sí, que la dinámica era esa, que la Lama no se echó atrás y fue a buscar el gol que posteriormente pues acabaría llegando. Así es, la verdad es que fue un partido que en ese momento con esa jugada de Quintero pues se puso un poco el susto en el cuerpo y luego llegó minutos después esa tarjeta roja de Nancy Amo, una jugada que ya de primeras con amarilla es una temeridad tremenda por su parte porque no puedes ir en esa jugada, además que no te jugabas nada, era un balón dividido sin más, ir con la pierna tan arriba o tocas el balón y aciertas o pasa lo que pasa, lo que es una jugada que podemos discutir si es violencia, si es intencional, si es... Pero lo que no se puede discutir es que con amarilla no puedes ir así. Es una jugada que se pasa de temeridad y la árbitra, pues inicialmente... es verdad que en directo no parece que haya pitado nada. Bueno, no pita la falta, pero no parece que haya enseñado la Falta, sí. roja. Lo que pasa es que supuestamente el FVS solo puede entrar si hay roja. O para revisar si hay roja. Decimos esto porque no se ve claramente en la repetición. Lo que parece, según el acta, es que señala tarjeta roja. Eso al menos es lo que está puesto. Y que después la colegiada va a revisarlo al FVS. Que esto no es porque lo pida ningún equipo, sino simplemente por protocolo. Y ve que no es para roja, pero sí para amarilla. Con lo cual, teniendo ya otra amarilla, la expulsa. Es verdad que en directo no se ve claramente eso Es y que genera dudas, pero según el acta, ya digo que sí que está puesto de esa manera, que la tarjeta roja la revoca, con lo cual ha tenido que enseñar antes, obviamente. claro, en el acta seguramente ponga cosas distintas a lo que se vio en lo que viene a ser la televisión, porque en la realización se ve que no enseña ninguna tarjeta y que es el propio Alama el que pide la revisión en el FVS. Ella va, lo revisa y no saca tarjeta roja, por lo tanto, el Alama pierde esa posibilidad de ese challenge, pero saca tarjeta amarilla, que al final es la segunda y sigue siendo tarjeta roja. Pero claro, la duda está en que si un equipo ha pedido la revisión es para o roja o nada. O sea, la árbitra no puede decidir, vale, me he equivocado, no es roja, pero es amarilla. O sea, entonces ahí, en el caso de que sea lo que dice el acta, pues sí que creo que estaría bien pitado así, pero en el caso de que sea, pues, lo que se vio un poco por televisión o lo que enseñó la realización, yo creo que estaría mal aplicado el tema del FVS, porque es eso, es en una revisión es o lo que te pide el equipo o la decisión que habías tomado ya, pero no puedes tomar como un término medio, ni o blanco o negro, no puedes decidir gris, que en este caso era amarilla, segunda amarilla y expulsión, pero a mí me pareció una jugada un poco rara en ese momento, pero bueno, el desenlace fue segunda amarilla para Amo, roja, expulsión y el Duke se quedaba pues con una menos en el minuto, eh, 40 y algo, o 30 y algo, a ver. Minuto 43, sí. En el 43. Exacto. Mm, ya digo, se puede estar de acuerdo o no. Lo que sí que está claro es que en el acta pone eso, que primero es una roja y luego es una amarilla. Que insisto, a mí me pareció en directo que no estaba bien aplicado, que no estaba bien explicado sobre todo, pero bueno, al Sí. final pues no te queda otra que aceptarlo porque no da tiempo a cambiar la decisión. Y después de esa falta, pues llega un golpe mayor aún para el Dux Logroño porque le empata el partido a la Lama en una acción que mide mal Miralles, porque es un golpeo de falta que va bien colocado, pero al final va flojito. Miralles, sobre todo mide mal de colocación, porque es una jugada que o bien despejas o bien tapas, pero se queda a medio camino, la toca sin fuerza, además golpea el palo, se cambia la trayectoria del balón, no ve dónde está y llega muy rápido a Belén Martínez para recuperar ese balón y hacer el empate a uno. Al final, pues ya digo, el golpe
fue muy duro porque no solo la expulsión, que también, y además el momento en el que junto a el descanso, sino que te marcan en la jugada siguiente este gol del empate y no contentas con eso las murcianas, consiguieron marcar el segundo en el descanso también, en otra jugada muy buena por banda derecha y el remate tremendo de Gigi, que lo hace perfecto porque primero se mira muy bien a la central que le está defendiendo, guarda espacio justo y coloca la cabeza espectacular para que no pueda hacer nada Miralles. Sí, sí, o sea, yo creo que el tema de la expulsión fue como un doble castigo para el Dux, porque más allá de quedarse con una jugadora menos, a raíz de esa falta que hace Amo, viene el primer gol, el del empate de la Lama, y yo creo que ahí también el Dux se viene abajo y el Alama se viene arriba, o sea, cada uno le pasa lo contrario y lo correspondiente, lógicamente, y sí, o sea, es en cuestión de minutos el partido que lo tenía el Dux más o menos controlado con un 1-0, se va al descanso con un 1-2 y el Dux con una jugadora menos, sobre todo eso. Y en cuanto a los goles, pues sí, el de Belén, pues vemos que Miralles quizás sí que podría haber hecho un poquito más, sobre todo el hecho de que una vez que el balón golpea en el palo lo pierde un poco de vista. También es lógico en el sentido de cuando te pasa por debajo, dan el palo, no sabes en ese momento si está en un lado, si está en otro. Lo que pasa es que Belén pues ahí estuvo muy, muy rápida y muy atenta y lo mandó a guardar. Y después el de Gigi también creo que sí, es una jugada muy buena de... Primero un pase muy bueno, si no recuerdo mal, hacia Belén, que llega a línea de fondo y ya centra y Gigi remata de cabeza perfectamente. Sí, el pase del Quintero, que ve muy bien la aportación de Belén Martínez por el lado derecho y el centro, la verdad es que es buenísimo hacia Gigi. Luego en la segunda parte es verdad que el Dux hace un doble cambio rápidamente, retira a Lorena Valderas y a Rebeca Costa da Silva, entran Paula Partido y la debutante Comfort Yeboah. Y es verdad que el partido no está muerto en ningún momento por parte de la Lama, porque no llega a controlarlo del todo. El Dux no llega, digamos, en estático, porque no tiene ninguna ocasión clara con el balón en juego, pero el balón parado siempre iguala las fuerzas, siempre son opciones para poder igualar, y además con Isina, con ese pie que tiene, pues ahí hay una opción muy buena, y ahí llega la ocasión y el gol del empate del Dux Logroño, otra vez centro buenísimo al segundo palo, en la de Toro que sale mal, porque se queda en media salida y Paula Partido la aprovecha muy bien para marcar su primer gol de la temporada y hacer el empate en el minuto todavía de partido, el 70. 70, ¿eh? Es verdad que es que antes, es que no recuerdo nada reseñable en ese tramo de partido. La Lama quizá más con el balón, más cómodas, pero tampoco en ninguna ocasión clara de hacer el 1-3 y ahí empataba el partido del Dux. Sí, o sea, antes había una revisión del FVS por una mano Es en el verdad, área, por pero dos que no penaltis que es, pidió el claro, Dux, uno por mano, que no es, que le da con la espalda, y otra mano de Carla, que entró luego en la segunda parte. que no es, o sea, No no. me parece que sea, pero sí que es verdad que puede parecerlo más. Pero bueno, dos revisiones que no llegan a nada, además que paran el partido. Sí, o sea, eso no llegó a nada. O sea, yo creo que en ese momento tampoco se notaba demasiado la diferencia de jugadores en el sentido de que el Alama tenía una jugadora más que el Dux, porque el Dux yo creo que seguía bastante vivo, o sea, tenía claro pues que una diferencia de un gol no era demasiado, o sea, en ese descanso yo creo que también pudieron hacer algo para corregir esa desventaja numérica y lo que has dicho, sobre todo en balón parado, las fuerzas se suelen igualar bastante y así fue. O sea, Paula Partido mete muy bien, no sé si fue ahora mismo la cabeza o el pie, pero sobre La cabeza, todo la el, cabeza. el tema de la cabeza, ¿verdad? Y la salida de Elena de Toro, pues que sí es cierto que no termina de salir con todo el ímpetu que debería, con toda la convicción, y tanto el centro de Isina es muy bueno como después el remate de Paula Partido para poner el 2-2 en el 70, incluso yendo con una jugadora menos. Así es. Es verdad que en ese momento del partido parecía que el empate era hasta justo, porque el Duke no había dejado de creer, no había dejado de intentarlo. Tampoco había tenido ocasiones claras de hacerlo, porque realmente, como digo, hasta ese momento, salvo los penaltis,
que no son ninguno, no hubo ocasiones claras del Dux, pero ese gol parecía justo y luego es verdad que, bueno, pues el Alhama demuestra que no quiere quedarse solo con un punto, que busca los tres y una jugada buenísima en el que es verdad que el protagonismo se lo lleva el disparo de Gigi, pero yo me quiero quedar con el control y el pase de Marta Gestera, pues la verdad es que es un golazo. El primero lo digo por el control porque es que lo deja muerto para que Gigi remate a placer, luego es verdad que le pega de lujo imparable para Miralles, pero el control y cómo se la deja a Marta Gestera, la verdad es que es tremendo el pase y la acción del equipo murciano y el golazo de Gigi que es imparable, tremendo ese golpeo. Y luego llega rápidamente el 2-4 definitivo de Raquel Pinel, una jugada otra vez balón parado. Miralles tampoco puede hacer mucho más, porque es que llega sola en el segundo palo la futbolista de la Lama, una acción mal defendida por parte del Dux, que ayer, la verdad es que en defensa había empezado la temporada bien, ayer no fue un buen día, y así llegó ese 2-4 de Raquel Pinel, que también hizo un partido muy, muy, muy bueno, y sobre todo muy sacrificado en esa banda izquierda, y le daba ese definitivo 2-4, que dejó el partido resuelto, luego verá que hubo alguna acción más en el final del partido, una parada que hace Mirai muy buena con los pies, creo que a Marta Gestera, si no me equivoco. Luego tiene alguna intento en el Dux también para hacer el 3-4 y acercarse en el marcador, pero no hubo fortuna. Y finalmente victoria para el Alhama, primera de la temporada. Y además en un partido que demostraron pues esa capacidad ofensiva, que hemos comentado ahora, que no tenían tanto, pues 4 goles de repente. Y la verdad es que es una victoria para ellas muy importante por el rival que es y por todo realmente, porque era un partido que tenían que tratar de sumar y lo hicieron de 3. Y la estadística, la verdad es que para ellas no es tan clara, porque en tiros Dux 13, 14 a Lama, a portería 5 Dux 10 a Lama, pero sobre todo en cuanto a efectividad, pues sí que se pudo hablar mucho más del equipo murciano, que es una victoria muy importante porque le mete al Dux 3 puntos de clasificación y con estos 3 puntos, de momento, se quedan 3 por encima del descenso, décimas, y el Dux acaba la jornada, salvo que el Levante lo remedie con una derrota por más goles que el Dux, acabará último. Sí, sí, o sea, una victoria, pues también que le da buenas sensaciones a la Lama, ¿no? Porque veníamos comentando sobre todo el tema de las segundas partes, que arrancaban los partidos muy bien, pero en las segundas partes se desinflaba un poco y en este partido yo creo que pasó todo lo contrario, o sea, supieron sacar partido de esa expulsión de Amo y se fueron por delante en el marcador. Pero bueno, también lo vimos en otros partidos que iban con una ligera ventaja a la segunda parte, pero acababan perdiéndola, pero no en este caso. Sí es cierto que el Dux llegó a empatarles, pero supieron revertir la situación perfectamente y solucionaron tanto el problema de esas segundas partes como el del gol. Entonces yo creo que también, más allá de los 3 puntos, yo creo que es un golpe en la mesa y tener buenas sensaciones ante un Dux que sí se queda un poco tocado después de un partido que yo creo que era contra posiblemente un rival directo por la salvación. Pues sí, la verdad es que un duro varapalo, porque además es un rival directo en su casa, y la manera que es, con 4 goles, con una futbolista más, bueno, golpe duro para el Dux, bueno, que tratará de recuperarse la semana que viene. Y ahora vamos a hablar del último partido del sábado, ese triunfo del Barça en el derbi catalán por 2-0 ante el Español. Recuperó el liderato el Barça con esta victoria. De momento 5 de 5 para las de Pera Romeo. Y en este partido, otra vez, victoria, pero es verdad que el Español compitió, dio la cara, molestó mucho al Barça. Y al final 2 goles, que pudo ver a muchos más, porque a mí, por ejemplo, me gustó más este partido que la semana pasada contra el Sevilla, que hubo 5 goles, pero es verdad que el Barça a mí me dejó un poco más frío en algunos tramos. Ayer realmente el Barça me gustó mucho en todas sus líneas, defensivamente muy, muy sólidas, en el centro del campo otra vez impresionantes, y arriba es verdad que faltó puntería, pero para mí el Barça generó mucho más fútbol que la semana pasada. Sí, o sea, faltó puntería y también pues que Salvador, pues otra vez haciendo un muy, muy buen partido bajo palos. Al final te meten 2 goles, pues es lógico. O sea, el Barça llegó ahora mismo no sé En cuántas total, veces, lo comento. 35 tiros en todo el partido, a portería es verdad que 11. Pero igualmente de 11 que solamente te anoten 2 implica Sí, pues que ahí Salvador hizo una muy, muy buena actuación.
a lo que nos tiene un poco acostumbrados, ¿no? Sí Mm. es cierto eso, también lo comentaba Pérez Romeu en rueda de prensa, el tema de la eficacia de cada a gol, o sea, 35 tiros, que al final solamente sean 2 goles, sí que te deja un poco con esa sensación de algo nos falta, ¿no? Ujú. Pero bueno, igualmente, o sea, es mérito también del español, ¿no? O sea que sobre todo, pues eso, ya lo venimos comentando desde hace tiempo, que defensivamente es un equipo muy, muy bueno. Ofensivamente le cuesta bastante más, pero igualmente ayer se le vio bastante peleón sobre todo con la figura de Brown contra, sobre todo, yo creo que Irene Paredes. Fue una lucha muy, muy bonita de ver, muy interesante. Y eso, el español no es que tuviese tampoco oportunidades así clarísimas, pero sí que le plantó cara al Barça y pudo tener cositas ofensivamente. Pues sí, la verdad es que un resultado por parte del español que es positivo y sobre todo la sensación para mí me gustó bastante, aunque evidentemente no quieres perder el derby, pero aún así creo que dio un buen nivel. El 11 del Barça con un cambio en portería destacable, aunque no por nada serio, sino por simplemente rotación. La entrada de Gemma Font por Cata Coyle, defensa de 4 con Irene Paredes y Laia Alexandri como central lateral izquierdo para Esmei Bruce, derecho, también otra rotación en este caso para la entrada de Aicha Camara, centro del campo formado por Patrick Jarro, Aitana y Alexia, y arriba izquierda para Pina, derecha para Graham Hansen y en punta Eva Payor. Es decir, rotó en portería lateral derecho y el resto del equipo de gala. Sí, o sea, de gala destaca a lo mejor también un poco el regreso de Graham a la titularidad Mm. en ese extremo derecho, que para mí hizo un muy, muy buen partido. O sea, es que, claro, ahora mismo también lo comentaba Vicky López en zona mixta, que ahora mismo, o sea, Pérez está haciendo muchísimas rotaciones, sobre todo en esos 11 titulares, y que es porque todas están demostrando pues, que pueden estar ahí, que están compitiendo, y es que es cierto, o sea, tanto Graham como Vicky, como la jugadora que decida Pérez Romeu poner en ese extremo derecho, está rindiendo muy bien, pero vamos, en ese extremo derecho, como puede ser también en el lateral derecho, en este caso con Aicha Cámara, que lo hizo también bastante bien. La pareja de centrales de Laia con Irene Paredes, que también está rotando ahí. El Barça se decía al principio de temporada el tema de la plantilla corta, pero por ahora lo está gestionando bastante bien con rotaciones, pero no son las típicas rotaciones que dices, vale, el día de un partido que es más, en teoría, más fácil, más sencillo, metes el equipo B, sino que en todos los partidos estamos viendo alguna rotación, algún cambio dentro de ese 11. Veremos también cuando llegue, pues, por ejemplo, la Champions, que ahí yo creo que sí que va a tener un 11 de gala más establecido en el que no va a haber tantos cambios, pero sí, o sea, por ahora en lo que va de liga sí que estamos viendo pues muchos cambios, que lo está gestionando bien y está dando descanso pues, a la mayoría de jugadoras. Así rotó lo que pudo ayer Pera Romeo, tampoco puede hacer demasiado porque la plantilla es como es. Y en el español, el equipo de Sara Monforte en portería, con Romeo Salvador, defensa con 5 defensas, aunque algunas de ellas un poco improvisadas. Lucía Vallejo, Amaya Martínez y la presencia también de Chimona Botero, lateral izquierdo para Pablo Pereira, derecho para Dayana Caracas, centro del campo, Marto Rasa y Nova Campo, junto con la presencia de Laura Martínez y arriba doble punta con Paula Arana y con Finicia Brown, la futbolista de Nueva York, que entró en el 11 titular con una tarea muy clara, que es que el Barça sufra con ella, que haga trabajar a las centrales, hacerlas sufrir sobre todo en acciones de contraataque. Y es verdad que tuvo sus opciones, hizo un trabajo impagable como siempre hace la futbolista ex del Valencia, pero se encontró una defensa del Barça que no le dejó brillar. Sí, sí, yo creo que ahí Sara Monforte acertó de lleno poniendo a Brown en esa posición y sobre todo en el 11 titular, porque complicó bastante a la defensa del Barça, pero es cierto que Irene Paredes sobre todo Irene Paredes estuvo muy atenta. Hubo momentos en los que se vio algún desajuste, pero yo creo que fue más por falta de comunicación de la defensa del Barça, de decir vas tú, voy yo y que al final no iba ninguna y que sobre todo pues físicamente Brown pues sacó un poco de partido de eso. Y en cuanto a lo que viene a ser el 11, sí es cierto, sobre todo el tema de la defensa, pues que comentaremos también
con esa lesión de Amaya, si no me Sí, de equivoco. Amaya Martínez. Sí, que tuvo que tener minutos. Fue Julia Guerra. Julia Que es Guerra. lo Julia positivo del Guerra, partido también sí. para ella, porque al final volvió a jugar después de toda una temporada hasta ahora sin poder disputar minutos. Y es verdad que parece que no está en serio, a menos lo que hizo Sara Monforte en rueda de prensa. Ojalá que sea así, porque es una jugadora clave en español y más aún cuando está lesionada también Raya Ballesté. Y evidentemente, pues necesitan a Julia Guerra que se recupere cuanto antes, como ya está, y que lo de Amaya Martínez sea poco, porque evidentemente es una pieza importante. Sí, las imágenes, desde luego, o sea, Sí, así por lo pronto no eran muy alentadoras, pero bueno, es cierto que Sara Monforte en rueda de prensa tranquilizó bastante, dijo que parecía más de lo que en esas imágenes de lo que se supone que es, ya iremos viendo, y sí, o sea, la mala noticia es esa lesión de Amaya, pero la buena es esa vuelta de Julia Guerra que vimos que entraba al terreno de juego, creo que con un vendaje en la rodilla, pero bueno, aguantó 45 minutos, lo hizo bien. Entonces, una de cal y otra de arena para el español, y sobre todo en una posición como es la defensa, que ahora mismo tiene algunos problemillas en ese sentido sí, sí, sí. de personas, de zagueras, vamos. Antes del partido tuvimos esa habitual ya, aunque no lo debería ser, foto tremenda con Aitana, Vicky López y Payor siguiendo sus trofeos de Balón de Oro. Aitana con su Balón de Oro, Payor con el trofeo Müller a la máxima goleadora y Vicky López con el trofeo Copa como mejor joven, primera jugadora en recibirlo en la historia, que tuvieron ese detalle con la afición del Barça, que bueno, siempre gusta destacarlo y obviamente es un poco de la tradición, pero no debería serlo porque es algo maravilloso y la verdad es que es extraordinario ese detalle que tiene jugadores del Barça con la afición y que sobre todo puedan vivirlo cada año. El partido la verdad es que arrancó con el Barça como esperábamos, dominando la posesión, pero le costó mucho al principio. El español le planteó cara, no le dejó cómodas y es verdad que hubo una acción bastante clara con Graham Hansen que tuvo un golpeo de, de dentro del área que encontró, bueno, que se marchó fuera, que fue poco la más clara antes del gol, porque el Barça es verdad que tenía el balón, pero le faltó algo más de precisión y sobre todo el español defensivamente estuvo muy sólidas y quizá ese lado derecho fue donde tuvo más espacio el Barça, que ya sabemos que se juntan Aitana y Graham y hacen maravillas, porque en el lado izquierdo Pina sí que tuvo un par de acciones, pero no tan protagonista como ante el Sevilla, no tuvo tantos golpeos claros como tuvo ante el equipo español. Sí, o sea, Pina ayer sí que pasó un poco más desapercibida, pero es que tampoco se le puede pedir que haga un hat-trick por partido, eso es complicado. La buena noticia, como comentaba antes, también es la vuelta de Graham a un nivel muy bueno, sobre todo con esas combinaciones con Aitana. La mala noticia, pues eso que comentábamos antes también, la falta de efectividad, o sea, porque el Barça llegaba, pero no terminaba de encontrar portería. La buena noticia también en este sentido para el español es eso, o sea, que defensivamente siguen siendo muy sólidas y capaces de plantarle cara a todo un Barça. Pero bueno, al final es muy difícil mantener la portería cero ante una Alexia, ante una Graham, ante una Payor, pues que sabemos el Sí, potencial aunque ayer ofensivo no que fue el tiene. día, ahora justo hablar también de ella, no fue su mejor día, ¿no? Es verdad que marcó ese gol, que al final pues es lo que tiene que hacer, marcar goles, pero no estuvo cómoda, no se la vio entrar demasiado en juego y sobre todo se la vio en algún momento del partido que no pudo el Barça conectar con ella, porque el español la verdad que hizo un trabajo defensivamente muy sólido, Simona estuvo muy bien, también Amaya hasta la lesión estuvo muy bien y luego Lucía Vallejo, que para mí está yendo la mejor defensa del equipo en lo que va de temporada con otra muy buena actuación. Y el español, por su parte, es verdad que tampoco tuvo ocasiones muy claras de peligro, pero sí que tuvo un par de intentonas de Brown peleando con Laie y con Irene Paredes, que no pudo mancharse de ellas, porque 2 contra 1 se acaban imponiendo las del Barça. Pero sí que es verdad que una de ellas, una caída de Irene Paredes, que puede ser falta o no. Contacto hay, pero no sé yo si es suficiente para que se caiga Irene Paredes o es más también el choque con su compañera lo que hace que finalmente se desequilibre. En cualquier caso, pues no hubo problema porque paró bien Gemma Font. Y luego el Barça, pues poco a poco se estaba atacando la portería, pero no acaba de meter ese pase definitivo hasta que la Balón de Oro demostró por qué lo es con un pase brutal
tremendo que le da el espacio a Graham Hansen. La Noruega, es verdad que al principio se ve un poquito desubicada porque pensaba que estaba en fuera de juego igual, pero luego controla y da un pase muy bueno para Alexia. Y luego Alexia define de lujo porque la pone imposible tanto para la defensa como para Romy Salvador, fuera de su alcance para hacer ese primer gol del partido, adelantar al Barça en el minuto 21 con una acción que demuestra lo que es este equipo. Se junta el talento de Aitana, la capacidad de Graham y luego la capacidad también y la definición de Alexia para adelantar al Barça en el minuto 21 de partido. Sí, sobre todo también esa tranquilidad de Alexia a la hora de definir, ¿no? Porque estaba sola en el corazón del área y es que no se lo piensa, o sea, con toda la calma del mundo, acaba poniéndolo yo creo que en el mejor sitio posible, en el sentido de para ponérselo difícil tanto a la defensa como a la portera del Español. Y sí, es lo que comentas, o sea, un pase increíble de Aitana, picadito para que Graham llegase y después, pues eso, la Noruega, que lo hace muy, muy bien también, viendo perfectamente cómo Alexia está sola en el área y se la deja pues para que remate ella a placer y ponga el 1-0 en el minuto 21. Una jugada buenísima del Barça que fue un poco la luz en la primera parte del equipo azulgrana, que no estuvieron tan cómodas como acostumbran a estar, nota evidentemente mérito del Español, que utilizó un juego como era esperable y como tienen que hacer, duro, con faltas, porque es la única manera de parar al Barça. Y sus cartas, nos pueden gustar más o menos, pero es su forma de jugar. Y ayer, pues la verdad es que tampoco fue un día que veíamos al Español excesivamente ni agresivo ni mucho menos. Obviamente duras, como tienen que ir, pero no fue un partido en ese sentido, en mi opinión, demasiado duro. Y luego el Barça, verá que la primera parte tuvo alguna ocasión más clara. Recuerdo sobre todo un tiro de Patrick Guijarro con la parada de Romy Salvador. También otra jugada muy buena, una combinación maravillosa del Barça, que Claudia Pina la reventó fuera de Barcelona porque quiso hacer un gol histórico. La jugada fue buenísima y luego la cagó en la definición por eso, porque quiso reventarla. Porque le tenía placer, la quiso poner en la escuadra y la tiró fuera del Johan Cruyff en una ocasión que fue la última antes del descanso en un partido que se marchó con este 1-0 como decimos. El Barça tuvo en la primera parte 16 tiros, 4 a portería. El Español un tiro, el de Brown, que fue a portería. Y como digo, pues dominio claro del Barça, pero es verdad que falta de precisión y también un Español que no se dejó ir en ningún momento. Claro, o sea, estamos hablando de la falta de precisión del Barça, que obviamente es algo pues que tiene que hacérselo mirar y eso Pérez Romeu es plenamente consciente, lo dijo en rueda de prensa, pero también, o sea, muchísimo mérito de la defensa del Español, o sea, que supo perfectamente cómo jugar, lo que has dicho de plantar cara a un Barça pues con juego físico, que son sus cartas, al final son sus cartas y le salió bien, o sea, lo que aguantó. ¿Qué es eso o te pasan por encima? Y el Español pues tuvo que hacer ese tipo de juego porque es que no hay otra manera de competirle al Barça y es que es lo que se pide a estos partidos, que vayas al límite. Sí, 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 o sea, y fueron bien, o sea, tampoco se les vio agresivas, o sea, hubo amarillas, sí, hubo amarillas, pero tampoco es que una, estoy viendo aquí, o sea, Sí, quizá es la que no es gente que se quejaba de que fuesen hubo pocas amarillas, bruscas. que pudo haber alguna más, pero aún así tampoco creo que fuera un partido demasiado agresivo, la verdad. Claro, o sea, además teniendo en cuenta pues que era un derbi, o sea, que no era un partido Sí. cualquiera, era un derbi, que son partidos porque suelen ser bastante más polémicos, bastante más agresivos y yo creo que no, que en ningún momento se llegó a ir de las manos, o sea, y el típico pique obviamente, pero yo creo que estuvo siempre bajo control y que tanto uno como otro supieron plantearlo bastante bien, sobre todo yo creo que en el sentido de defensivamente el español que ya lo viene haciendo contra Ujú. todos los equipos, pero contra el Barça yo creo que esa defensa todavía más. Sí, sí, a ver, es verdad que igual no es la estadística de faltas más justa, porque igual 10 del Barça, 3 del Español, quizá debería ser más parejo, pero ni la falta del Barça no lo eran, ni la del Español, quizá alguna más había, pero me refiero que no estuvo tan dispareja la diferencia entre ambos equipos en cuanto a intensidad. Es un derby, se juega al límite y así tiene que ser para que el partido se compita. En la segunda parte el Barça sale con otra marchita más, comienza con alguna llegada de peligro, con alguna buena intervención de Salvador, que fue la mejor del Español con 9 palas en total el día de ayer, también con un palo. Es verdad que al Barça
le faltaba quizá algo más de fluidez, pero tenía ocasiones desde fuera del área. Y el segundo gol llegaba una acción otra vez de mucha calidad entre Alexia y Eva Payor, la definición buenísima de la polaca, también el pase de Alexia al milímetro y ese gol en el 55 que ponía el 2-0 y ya quedaba tiempo y parecía que ese 2-0 iba a ser el preludio de algo más. Y ahí se quedó, es verdad que hubo ocasiones más para el Barça, tuvo alguna que otra buena intervención Salvador, pero no se movió el marcador más, pese a que luego los cambios, pues también el Barça tuvo sus ocasiones. Sí, o sea, lo veníamos comentando también en la previa, que en partidos anteriores el Barça en los derbis incluso llegaba a irse al descanso por debajo en el marcador y Sí. después en la segunda parte era cuando remontaba y cuando empezaba la goleada. En este caso parecía que iba a ser así, con un gol pues en el minuto 55, o sea, todavía quedaba muchísimo partido, pero no fue así, o sea, con el 2-0 se mantuvo así, o sea, es cierto pues que el Barça ocasiones no le faltaron, No. lo siguió intentando, no se dio así, o sea, no consiguieron ver puerta de nuevo. También es cierto que los palos sí lo impidieron mucho, o sea, además de la defensa del Español y de Salvador, hubo unos cuantos palos que impidieron pues que la goleada, bueno, goleada, que la Ujú. cuenta anotadora del Barça aumentase. Y una cosita también, eso, que nos hemos dejado un pelín atrás, que ha sido justo antes del descanso, creo que fue la lesión de Amaya, que Sí. eso que fue, Me yo cuenta creo un que poco al también un principio, mazazo pues solo lo he para. dejado ya pasar, pero bueno, evidentemente también al español le Mm, hace daño porque es un momento claro, importante, jugadora también importante y un varapalo duro también mental para el equipo, sí. sí, sí, o sea, la acción en ese momento sí que se veía como que cuando iba al suelo fue en una acción, no me acuerdo exactamente con qué jugadora, pero que Con Amaya va Pina, al creo. suelo a intentar. Sí, o sea, por situación yo creo que sí, fue por ese costado izquierdo y sí que parecía que al doblar la pierna derecha, Mm. si no me equivoco, se podía haber hecho daño. Así es, o sea, veremos el alcance, pero sobre todo también lo decía Sara Monforte, que anímicamente pues es una jugadora muy querida por el vestuario, también que dentro del campo pues aporta mucho y eso pues por el momento que era también pudo afectar un poco al español, pero bueno, igualmente el resultado se mantuvo así, o sea, un 2-0 que para el Español yo creo que es, obviamente, no sacas ningún punto, pero bueno, Ujú. estabas jugando en el Johan, estabas jugando fuera de casa contra el Barça y al final pues no te llevas un saco de goles, o sea, No, que no, no. viendo el Barça cómo está este año, bueno, este año y un poco todos los años también, un 2-0 es hasta buen resultado. Sí, el año pasado también el partido de casa del español acabó 0-2, el de casa del Barça 7-1, así que han conseguido recortar un poquito la diferencia. Y es verdad que el español también pudo marcar su gol, la tuvo bien Paula Perea, se le marchó fuera una ocasión muy buena de la futbolista ex del Betis. Es verdad que el Barça pues, pudo marcar algún gol más en la segunda parte. Vicky tuvo varias jugadas muy buenas que quizá pecó de ser demasiado buena e individualista, porque recuerdo varias acciones que hizo un talón de 4 que se abrió demasiado el camino y luego ya se quedó sin espacio para definir, pero evidentemente pues con el talento que tiene, la confianza que tiene, pues está demostrando esa capacidad que atesora. Y es verdad que el Barça tuvo alguna ocasión más, luego también la entrada de Salma, que a mí no me gustó tampoco el día de ayer. Ya no es solo el tema de que no esté acertada de cara a portería, sino también se la ve la diferente velocidad de sus compañeras, porque salió Sertel luego en la segunda parte por su banda y era al extremo Sertel, porque es la que se ve con más confianza, la que se ve con más calidad, la que se ve con algo más de influencia en el juego y tuvo una ocasión muy buena en la final de partido también para hacer el 3-0. Y luego también por comentar otra cosa, la vuelta de Serra Jordi, que ya está recuperada del esguince de tobillo, volvió en la segunda parte, también dejó alguno que otro detalle de calidad. Y finalmente para este 2-0 definitivo, como digo, la segunda parte, el Barça quizá dominó menos que la primera parte, tuvo solo 19 tiros por 3 del Español, la portería 7 por 2 del Español, pero ya digo, hubo ocasiones para hacer más goles, el Barça dominó, fue superior y le faltó un poco más de definición, pero para mí el juego fue mejor, en mi opinión, en la primera parte que en la segunda. En la segunda hubo tramos de, también con los cambios puedo entenderlo,
que el Barça bajó un poquito el dominio y dejó más libre al Español, pero aún así ya digo, el resultado fue en 2-0, pero me gustó más el Barça ayer que ante el Sevilla. Sí, o sea, puede ser, o sea, que también es cierto, yo creo que el hecho de que fuese un derbi tenía como un puntito extra de pique de motivación, ¿no? Hmm. De querer jugar mejor. Y sí que se vio pues que el Barça también muchas veces, cuanto más difícil se lo pone el rival, más intenta lucirse, ¿no? O sea, contra el Sevilla sí es cierto pues que Sullastres lo hizo muy bien, Eva Llamas también, o sea, la defensa del Sevilla no estuvo mal, pero yo creo que la del Español estuvo bastante mejor ayer. Y el Barça, pues en ese sentido, pues tuvo que buscar pues otras soluciones, otras alternativas, y eso pues acaba sacando pues las mejores condiciones de las jugadoras y sí, o sea, y demostrando pues un juego que suele gustar más, creo yo, un juego más reconocible del Barça, que cuando juegan un poco por obligación en el sentido de decir, pues sí, hay que marcar gol, tal, estamos cómodas, entonces eso, cuanto más exigidas están, yo creo que se les ve mucho mejor. Sí, sí, obviamente entiendo también la gente que diga que el resultado es peor, que tal. Pero yo viendo ayer el Barça me gustó más que ante el Sevilla, me gustó sobre todo más esa fluidez del equipo y sobre todo en defensa vi muy bien a la Alexandria en el día de ayer, que hizo un partido muy, muy completo, también Irene Paredes, por supuesto, Aisa lo mismo y luego también, por supuesto, el trabajo de May Bruce, pero me gustó más solidez el partido de ayer del Barça, también porque el español dio más batalla que la que dio el Sevilla, entonces en ese sentido yo creo que el Barça, pese a que marcó menos goles, yo creo que dio un mejor nivel y creo que es un partido que te puede curtir más de cara a la temporada que te viene. Y en ese sentido creo que el partido de ayer para el Barça, pese a que no fue un resultado muy abultado, es un partido muy, muy bueno, muy completo. Y otra vez el liderato, en portería cero, que es clave conseguirlo. Y como digo, líder de clasificación con 15 puntos, 5 de 5 de momento. El español derrota por 2-0. Se quedan ahí con 3 puntos. Pierden esa racha de 3 partidos consecutivos puntuando. Se quedan uno por encima del descenso. Pero es verdad que un 2-0 no es tampoco un mal resultado. Y ahora a buscar el primer victoria de la temporada porque aún no han ganado lo que va de temporada. Son otros los equipos junto con el propio Dux, Levante y Eibar que no han conseguido toda la victoria en lo que va de temporada. Y para ellas, pues evidentemente es el objetivo que les queda, porque evitar el golpe duro en este partido lo han conseguido, ahora falta el marcar por fin 3 puntos en la clasificación. Claro, estamos viendo, y esto también lo decía Sara Monforte en rueda de prensa, que seguramente la mejor versión del español la estamos viendo contra los equipos Grandes, de la parte alta de la tabla. O sea, contra sí. el Barça ha jugado muy bien y contra el Atleti, pues hubo momentos, obviamente después se Sí, llevaron muchos goles, la primera parte pero creo que se hubo, puede poner. exacto, sí, 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 hubo momentos pues que el español jugó muy bien y después otros partidos, pues en teoría más fáciles, se han confiado a lo mejor, no sé exactamente el motivo, pero se ha visto un rendimiento que no era tan bueno como contra el Barça y esa primera parte contra el Atleti. Lo decía también Monforte en esa declaración a nuestra compañera Agar Sí, Pacheco, que yo creo que con balón, y sobre todo el partido de la semana pasada contra el Athletic Club y también el del Deportivo, como que llega un momento que se ven con la victoria y dicen, ya está, no hay que hacer más. Se relajan demasiado, tienen miedo a perder la victoria y la acaban perdiendo. Yo creo que es un poco también lo que comentábamos fuerte de tema mental, de vamos 1-0 porque hay que ir hacia atrás, vamos a por el 2-0, vamos a seguir igual, no bajar el nivel y eso que creo que les falta. La semana pasada les escaparon 2 puntos delante del Athletic Club que yo creo que deberían haber amarrado. Esta semana no suman nada, pero sí que creo que sacan un partido en el que a nivel mental están sólidas, no bajan el nivel, no se relajan en ningún momento, tampoco te lo deja el Barça, pero mínima relajación hubiera sido una goleada en contra, y aún así no lo consiguieron. Así que por esa parte bien, y por la del Barça, imparables, 5 de 5, otra victoria, ninguna lesión en principio, así que toda la plantilla disponible para Pera Romeo, y la semana que viene en principio volvería Ken Nazaret, que tenía ese plan específico de 10 días de baja. Así que se acaba la primera parte de la jornada 5, con el Barça como líder, la Real segunda clasificada de momento, el Arama que está en su casillero de victorias, y ahora os toca decir un contero si estáis de acuerdo con lo que hemos comentado, os ha gustado los partidos, qué destacáis de la jornada de ayer,
esa jugada polémica en el Alamadux y cualquier otra cosa también que queráis comentar, por supuesto, invitados como siempre. Así que nada más, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.